Cuando comencé a darme cuenta de que mi vida avanzaba en piloto automático, sentí un peso enorme sobre mis hombros. Había estudiado, trabajado y seguido los pasos que la mayoría de la gente considera normales. Sin embargo, en mi interior, algo no encajaba. Tenía la sensación constante de que todo se había detenido, como si la vida estuviera en pausa, a la espera de que yo tomara alguna decisión trascendental. Fue difícil aceptar que, pese a llevar años esforzándome, no me sentía realizado. Pasaba los días anhelando un cambio, imaginando un futuro mejor, sin saber por dónde empezar. La ansiedad crecía, la insatisfacción se acumulaba, y de pronto, me di cuenta de que había llegado a un punto crítico. No podía seguir esperando que las cosas cambiaran solas. En ese momento, supe que necesitaba tomar decisiones que, por más difíciles que fuesen, me permitieran romper con el estancamiento y avanzar hacia una versión más plena de mí mismo. Sin embargo, el reto real apareció cuando me enfrenté al qué hacer. ¿Qué tipo de decisiones eran necesarias? ¿Tenía que cambiar de trabajo, de ciudad, de relaciones? ¿Tenía que invertir mi tiempo en nuevos estudios o formaciones? ¿O se trataba, más bien, de un cambio interior, de la forma en que me hablaba a mí mismo, de cómo gestionaba mis emociones y mis miedos? Fueron meses de reflexión. Me senté a pensar con calma, me observé, exploré mis conductas y empecé a revisar qué tanto de mi vida obedecía a patrones externos y cuánto respondía, en realidad, a una voz interna que me pedía ser escuchada. La sensación de no estar avanzando, de sentir que el tiempo pasaba sin que mis metas se materializaran, me resultaba desesperante. Me costaba conciliar el sueño. Me cuestionaba por qué unos pocos, en apariencia, parecían vivir la vida que querían, mientras otros, entre los que me incluía, nos sentíamos atrapados en la rutina. La tensión interior crecía a medida que veía cómo mi insatisfacción personal terminaba afectando mis relaciones y mi salud emocional. Sin embargo, hubo un día, una especie de chispa que encendió algo en mí. Recuerdo perfectamente ese instante, porque fue cuando decidí que no podía esperar a que la vida me regalara un golpe de suerte. Comprendí que debía moverme y aunque no sabía la dirección exacta, el acto de moverme, de hacer algo diferente, ya era un avance. Ese fue el germen de las decisiones que después transformaron mi existencia. La reflexión me llevó a identificar 3 decisiones fundamentales que me impulsaron desde el estancamiento absoluto hasta un lugar de mayor éxito personal y profesional. No fueron decisiones sencillas, ni se dieron de la noche a la mañana. Cada una tuvo su proceso, sus altibajos y sus consecuencias. Sin embargo, con el paso del tiempo, puedo afirmar que esas 3 decisiones me marcaron. No se trata de una fórmula mágica ni de una receta universal. Pero sí fue mi proceso, uno que me abrió el panorama de la vida, rompiendo las barreras que yo mismo me había impuesto. Estas son las 3 decisiones que me llevaron del estancamiento al éxito, contadas con detalle y con la esperanza de que, quien las escuche, pueda encontrar inspiración para forjar su propio camino. Primero, debo aclarar lo que significó para mí éxito. Tuve que redefinir esa palabra para darle un sentido más profundo y auténtico. Antes, consideraba el éxito como algo meramente material, relacionado con ganancias económicas, posición social o prestigio profesional. Pero me di cuenta de que, incluso alcanzando algunos de esos indicadores, persistía un vacío interior. El éxito genuino, en mi caso, se compone de la armonía entre lo que hago, lo que soy y lo que ofrezco al mundo. Es sentir que mi día a día está alineado con mis valores, mis pasiones y mi visión de la vida. Es poder irme a dormir sintiéndome en paz con mis decisiones, con mis relaciones y con mi aporte a la sociedad. Ese cambio de perspectiva me ayudó a replantearme los pasos que estaba dando. A partir de aquí, compartiré de manera profunda cómo llegué a tomar estas 3 decisiones, cuáles fueron sus raíces y cómo se transformaron en pilares que me sostienen hasta hoy. Estas decisiones se encadenan, no son cápsulas aisladas. Comencé por la primera, que implicó un giro radical en mi forma de pensar y de sentir. Esa primera decisión fue como abrir una ventana en una habitación cerrada por mucho tiempo, dejando entrar aire fresco y luz donde antes reinaba la penumbra. Luego, la segunda decisión fortaleció mi acción en el mundo real, me permitió pasar de la reflexión a la práctica, de los sueños a la manifestación concreta de mis planes. Finalmente, la tercera decisión encarnó mi compromiso más firme conmigo mismo y con mi proyecto de vida, poniendo a prueba mi constancia, mi confianza y mi determinación. Ahí me di cuenta de lo importante que es mantener la coherencia entre lo que pienso y lo que hago, día tras día.
Cuando uno está estancado, la duda es la principal enemiga. La duda acerca de si somos capaces, si escogemos el camino correcto, si el fracaso acecha a la vuelta de la esquina. La duda se vuelve tan persistente que llega a paralizar. Y justamente, el poder de estas 3 decisiones fue que me obligaron a actuar. Aunque el miedo permanecía, y aunque la incertidumbre no desaparecía, descubrí que cada paso que daba me brindaba una pequeña dosis de confianza adicional. Entendí que el crecimiento personal no es un evento puntual, sino un proceso continuo de ensayo y error, de aprendizaje y mejora constante. Sin más preámbulos, comienzo la narración de cada una de estas 3 decisiones. La historia será larga, porque no quiero dejar por fuera los detalles que fueron cruciales en este viaje. Las anécdotas, los momentos de crisis, los logros inesperados y, sobre todo, las reflexiones y emociones que acompañaron a cada paso. Que estas palabras sirvan de compañía a quienes, de algún modo, sientan que necesitan tomar decisiones similares para salir de su propio estancamiento. Empecemos, entonces, con la primera decisión. Primera decisión: reconocer y aceptar mi verdadero deseo de cambio. Para muchos, puede parecer obvio. Pero en realidad, la clave está en el nivel de honestidad que tengamos con nosotros mismos. Yo me di cuenta de que, durante años, me había convencido de que todo estaba bien. Cuando me preguntaban cómo me sentía o qué pensaba de mi futuro, solía dar respuestas automáticas: estoy bien, solo un poco cansado, o no me puedo quejar, tengo un trabajo estable. Con el tiempo, esas respuestas se convirtieron en un escudo que me protegía de la verdad. No estaba satisfecho, pero me daba miedo admitirlo en voz alta. Sentía que, al reconocer mi insatisfacción, podía parecer desagradecido o fracasado, o que se cuestionarían mis capacidades. Peor aún, temía darme cuenta de que lo que había construido no me hacía tan feliz como creí que me haría. La verdadera aceptación nació una tarde en la que, agotado emocionalmente, me senté con una libreta en blanco y empecé a escribir lo que realmente deseaba. Fue un ejercicio introspectivo, sin filtros ni juicios. Simplemente, dejé fluir mis pensamientos. Al principio, no salían más que frases sueltas, algo confusas: quiero sentirme libre, quiero viajar, quiero tiempo para mí y para mis pasiones. De pronto, escribí algo que resonó con fuerza: quiero sentir que cada día estoy creciendo y aportando algo valioso al mundo. Ahí me di cuenta de que mi verdadero anhelo no era solo tener un buen salario o un reconocimiento social, sino sentirme pleno a nivel personal. Ese fue el primer paso para reconocer que necesitaba un cambio profundo. Sin embargo, reconocerlo no fue suficiente. Tuve que aceptarlo. Tuve que decirme a mí mismo: no pasa nada si lo que había soñado no se corresponde con mi realidad actual. No pasa nada si necesito recalcular la ruta. Lo que importa es que, a partir de ahora, tengo un rumbo más claro. Fue un momento liberador pero, a la vez, aterrador, porque significaba entrar en un territorio desconocido. Era como aventurarme a escalar una montaña sin saber qué tan alta o empinada podía resultar. Pero algo dentro de mí se llenó de energía. La aceptación de mi deseo de cambio me dio la chispa necesaria para dar el primer paso, aunque no supiera todavía cuál sería ese paso. En este punto, me inundaron varias preguntas: ¿cómo lo haré? ¿Tengo los recursos necesarios? ¿Qué sacrificios tendré que hacer? ¿Cómo reaccionarán las personas a mi alrededor? ¿Y si fracaso? Una tras otra, estas preguntas me asaltaban día y noche, hasta que entendí que no podía responderlas todas antes de actuar. Debía atreverme, aunque fuera con miedo e incertidumbre. Porque de lo contrario, jamás me movería de mi zona de confort. Fue así como la primera decisión, reconocer y aceptar mi verdadero deseo de cambio, me impulsó a tomar la segunda, que resultó todavía más retadora. Segunda decisión: formarme y rodearme de personas que encarnaban lo que yo anhelaba. Siempre he creído en el poder de la formación y el aprendizaje, pero no había comprendido que aprender va más allá de cursar estudios formales. Aprender implica exponerse a nuevas ideas, nuevos contextos y nuevas personas. Me di cuenta de que, para salir del estancamiento, necesitaba algo más que motivación, requería herramientas concretas, ejemplos vivos de quienes ya habían recorrido parte del camino que yo deseaba transitar. Comencé por buscar mentores, personas que admiraba, no necesariamente por su fama o fortuna, sino por la coherencia que mostraban en sus vidas. Era gente que, a simple vista, irradiaba pasión por lo que hacía, que había convertido sus pasiones en proyectos sustentables y que, además, mostraba generosidad al compartir sus conocimientos.
Algunos de esos mentores los encontré en conferencias, otros en redes sociales y algunos más en libros y cursos en línea. Empecé a consumir su contenido con devoción, subrayando ideas, tomando notas y, sobre todo, reflexionando acerca de cómo podía adaptar sus enseñanzas a mi propia realidad. La formación no se limitó a lo puramente profesional. Sí, asistí a cursos relacionados con mi área de trabajo y adquirí nuevas habilidades técnicas que me abrían puertas laborales. Sin embargo, también dediqué tiempo a mi crecimiento personal, a desarrollar inteligencia emocional, a conocerme mejor, a aprender a gestionar la ansiedad y el estrés. Descubrí prácticas como la meditación y la escritura terapéutica, que me ayudaron a mantener la claridad mental mientras atravesaba esta etapa de transición. Fue un proceso de autodescubrimiento y de apertura a nuevas maneras de pensar que jamás había considerado. Uno de los aspectos más relevantes de esta segunda decisión fue la importancia de rodearme de personas que compartían mi visión, al menos, que me apoyaban en mis intentos por cambiar. Antes, solía frecuentar círculos sociales donde mi deseo de transformar mi vida era visto con escepticismo o con burlas encubiertas. No lo hacían con mala intención, pero su energía y comentarios me restaban impulso. Al tomar la determinación de rodearme de gente que me inspirara, busqué comunidades en línea, grupos de estudio, charlas y talleres donde pudiera conectar con otros que estuvieran en la misma sintonía. Encontré amigos nuevos, auténticos compañeros de viaje, que también deseaban crecer y que celebraban cada paso que dábamos en conjunto. Esa sensación de pertenencia fue clave para mantener la motivación en los momentos difíciles. A medida que aprendía y me relacionaba con estas personas, empecé a notar cambios tangibles. Mi manera de hablar, de pensar y hasta mi postura corporal se transformaron. De pronto, sentí que mis sueños ya no eran tan imposibles, porque veía cómo otros los habían alcanzado con esfuerzo y dedicación. Conocía sus historias de superación y comprendía que, si ellos lo habían logrado, ¿por qué yo no podría hacerlo? Además, desarrollé la humildad necesaria para pedir ayuda cuando la necesitaba, algo que antes me costaba. Era como si esta segunda decisión me abriera un mapa, mostrándome rutas posibles para llegar a donde anhelaba. Por supuesto, enfrenté momentos de frustración. A veces, al mirar a quienes estaban más avanzados, me sentía abrumado, como si mi progreso fuera demasiado lento en comparación. Pero en vez de sumirme en la comparación tóxica, aprendí a usar esa admiración como estímulo para mejorar día a día. Me volví más disciplinado, más consciente de mi tiempo y de mis prioridades. Cada nuevo conocimiento que adquiría debía ponerlo en práctica, aunque fuera de manera experimental, para no caer en el error de acumular teoría sin aplicación real. En este periodo, la constancia fue esencial. Sobra decir que también tuve que soltar ciertos hábitos que me ataban a la pasividad. Reduje mi tiempo de ocio inconsciente, como ver interminables maratones de series sin un propósito claro. Empecé a invertir mis horas en cursos, lecturas y conversaciones nutritivas. Noté cómo mi mente se expandía, y mi autoestima empezó a crecer gradualmente. Dejé de sentirme como una víctima de las circunstancias y empecé a tomar responsabilidad por mi vida. Esta fue la semilla que, más adelante, floreció en la tercera y definitiva decisión. Tercera decisión: comprometerme a la acción constante, sin retroceder ante el miedo. Llegados a este punto, ya había reconocido que necesitaba un cambio, y me había puesto en marcha para aprender y rodearme de la gente adecuada. Pero aún faltaba lo más difícil: convertirme en alguien que toma acción, de forma sostenida, pese a las adversidades. Durante mucho tiempo, fui de esas personas que se quedan a medio camino. Empezaba proyectos con entusiasmo, pero cuando aparecían obstáculos, me desanimaba y abandonaba. Ya fuera porque el proyecto no resultaba tan sencillo, o porque no tenía resultados inmediatos, o porque aparecían voces externas que ponían en duda mi capacidad. Entonces, comprendí que, si realmente deseaba el éxito tal como lo había redefinido, debía tomar la decisión de comprometerme con cada paso de manera inquebrantable. Fue cuando decidí convertirme en una persona de palabra, empezando por mi palabra hacia mí mismo. En la práctica, eso se tradujo en establecer metas claras, con fechas y acciones específicas. Decidí que no bastaba con tener ideas bonitas, debía plasmar mis objetivos por escrito y diseñar un plan de acción realista. Y lo más importante, debía seguirlo, incluso cuando la motivación inicial se desvaneciera. Aprendí que el progreso no se trata de enormes saltos siempre, sino de pequeños pasos diarios. Empecé por cosas sencillas,
como levantarme media hora antes para meditar y organizar mi día, o destinar un bloque de tiempo a la semana para trabajar en un proyecto personal que me ilusionara. Poco a poco, esas acciones se fueron sumando y crearon una inercia positiva que me impulsaba a continuar. El miedo, por supuesto, seguía presente, miedo a equivocarme, a invertir tiempo y recursos en un plan que tal vez no funcionara, a las críticas de la gente cercana. Pero descubrí que, a pesar de ello, se podía avanzar. El truco fue no darle tanto peso al miedo, sino reconocerlo como una emoción natural y continuar en movimiento a pesar de él. Uno de los aspectos cruciales de esta tercera decisión fue la perseverancia ante los fracasos. Y hablo en plural porque los fracasos llegaron más de una vez. Tuve un emprendimiento que no prosperó, perdí un dinero que había ahorrado con la esperanza de multiplicarlo, me rechazaron en algunas convocatorias que me parecían perfectas para mi perfil, y en varias ocasiones me sentí traicionado por personas en las que había confiado. Estas experiencias me dolieron, me frustraron y me hicieron dudar de mis capacidades. Sin embargo, cada vez que caía en ese pozo de desánimo, recordaba mi compromiso, quería ser alguien que no se rendía a la primera dificultad. Era consciente de que cada caída era una fuente de aprendizaje y que, analizando los errores, podría corregirlos para la siguiente vez. Fue en esos momentos cuando más valor tuvo haberme rodeado de personas que creían en mí, porque recibí su aliento y sus consejos para levantarme y seguir. Otro punto central de esta tercera decisión fue aprender a celebrar mis pequeños triunfos. En el afán de perseguir metas más grandes, se me olvidaba reconocer lo que ya había avanzado. Entonces, creé el hábito de, cada semana, anotar al menos 3 logros o progresos, por más pequeños que fueran, terminar de leer un libro, completar un módulo de un curso, hacer una llamada clave, lanzar un producto mínimo viable, escribir un artículo, etc. Cada logro me recordaba que estaba construyendo mi camino y que, aunque faltara mucho por recorrer, ya no estaba donde solía estar. Esa práctica me ayudó a mantener la motivación y a evitar la trampa de la insatisfacción crónica. Con el tiempo, este compromiso a la acción constante empezó a rendir frutos. Logré afianzar contactos profesionales que me llevaron a nuevas oportunidades laborales y a colaboraciones interesantes. Empecé a ver resultados económicos y, lo más importante, noté que mi confianza personal había crecido exponencialmente. Ya no tenía miedo de hablar en público o de expresar mis ideas, porque las había trabajado y puesto en práctica. Entendí que uno de los grandes secretos del éxito es la resiliencia, la capacidad de mantenerse firme ante la incertidumbre. Miré hacia atrás y me vi, meses antes, sintiéndome atrapado y sin rumbo. Y me sorprendió todo lo que había cambiado en mi vida gracias a estas 3 decisiones fundamentales. Por supuesto, mi historia no termina aquí. El éxito no es un punto de llegada estático, sino un estado que uno cultiva día a día. Hay ocasiones en que vuelvo a sentir esa sombra de duda, ese cansancio que amenaza con paralizarme. Pero, a diferencia de antes, ahora tengo un método, un sistema y, sobre todo, la convicción de que puedo superarlo. No me considero una persona extraordinaria, sino alguien que decidió dejar de postergar su propia vida. Y eso es lo que más deseo transmitir. Cualquiera que tome la decisión de transformarse y actúe de manera consistente, puede salir del estancamiento y construir una realidad más alineada con sus anhelos. A lo largo de este viaje, aprendí muchas lecciones adicionales que se conectan con estas 3 grandes decisiones. Una de ellas es la importancia de la paciencia. Queremos cambios inmediatos, resultados en tiempo récord. Pero el proceso de crecimiento personal y profesional suele llevar más tiempo de lo que esperamos. También aprendí la importancia de la flexibilidad mental. Está bien cambiar de rumbo cuando descubrimos que lo que antes nos interesaba, ya no nos llena de la misma manera. Lo esencial es no quedarnos estancados por temor a equivocarnos. Aceptar que la vida es dinámica y que nosotros, como seres humanos, también estamos en constante evolución. Otra lección se relaciona con el amor propio. Muchas veces, nos exigimos en exceso, nos juzgamos con demasiada dureza por no ser lo suficientemente buenos. Aprendí que, en este proceso, el autocuidado y la compasión son pilares esenciales. Darse un tiempo de descanso, permitirse cometer errores y aprender de ellos, reconocer los logros y límites personales, todo esto forma parte de una autoestima saludable. Sin amor propio, resulta muy difícil sostenerse en el camino hacia el éxito. Por último, descubrí el enorme valor de contribuir a los demás. Puede parecer que, para salir del estancamiento, uno debe enfocarse solo en su progreso individual.
Sin embargo, cuando empecé a compartir lo que aprendía, a ofrecer mi ayuda y a colaborar de forma genuina con otros proyectos y personas, mi energía y mis resultados se multiplicaron. El acto de dar desinteresadamente, de brindar apoyo o conocimiento, me ayudó a salir de mi mente limitada y a ver que mi proceso personal puede inspirar y ayudar a otros. Eso me aportó un sentido más amplio a lo que estaba haciendo, transformando mi búsqueda de éxito en una experiencia compartida y más enriquecedora. El estancamiento no desaparece de la noche a la mañana, tampoco el éxito llega de un día para otro. Pero puedo asegurar que, con estas 3 decisiones, he cambiado mi vida de forma radical. Reconocer y aceptar el verdadero deseo de cambio me impulsó a salir de la negación y a tomar la responsabilidad de mi propia transformación. Formarme y rodearme de personas que encarnan lo que anhelo me proporcionó el conocimiento, la inspiración y los modelos de referencia necesarios para avanzar. Por último, comprometerme a la acción constante, sin retroceder ante el miedo, me convirtió en alguien que persevera hasta materializar sus metas, aprendiendo de los tropiezos en lugar de rendirse ante ellos. Hoy me siento más pleno, no porque haya alcanzado todos mis sueños, sino porque me descubrí capaz de dirigir mi vida hacia la dirección que deseo, con conciencia y determinación. Mi definición de éxito ya no se limita a cifras o reconocimientos externos, sino que incluye mi salud mental, mis relaciones, mi libertad creativa y mi capacidad de disfrutar el presente. A lo largo de este viaje, entendí la necesidad de equilibrar el hacer y el ser, es decir, avanzar en proyectos, pero también cuidar mi mundo interior, para no perderme en la carrera frenética del logro. Si pudiera hablarle a mi yo de hace unos años, le diría que la incomodidad que sentía era una señal valiosa, una invitación a explorar lo desconocido y a encontrar nuevos horizontes. Le diría que no tema dejar atrás situaciones, personas y creencias que ya no resuenan con lo que realmente quiere. Le aconsejaría que abrace el aprendizaje continuo y que nunca se sienta demasiado viejo o demasiado joven para reinventarse. Le recordaría que cada paso cuenta, y que el error más grande es no intentarlo, es quedarse en la orilla viendo pasar la vida con resignación. A quienes han escuchado toda esta historia, solo me queda agradecerles por dedicar estos momentos a mi relato. Deseo de corazón que algo de lo que he compartido haya resonado, haya encendido alguna chispa interna y les brinde el ánimo para tomar esas decisiones que tal vez llevan tiempo postergando. Recuerden que, al final, nadie más vivirá la vida por ustedes. Solo ustedes pueden abrirse camino, salir de la inercia y atreverse a dar los pasos hacia el futuro que anhelan. No tiene que ser perfecto, ni rápido, ni siquiera fácil. Lo único esencial es que sea genuino y coherente con lo que su alma les pide. La vida es muy corta como para vivir estancados en una rutina que no nos llena. Y es demasiado valiosa como para permitir que nuestros sueños se queden guardados en el cajón de los pendientes. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y el derecho de buscar su realización personal. No teman los cambios, teman más bien la idea de llegar al final de sus días preguntándose qué hubiera pasado si hubieran intentado algo diferente. En ese sentido, las 3 decisiones que transformaron mi vida no son un dogma, sino un testimonio de que, cuando existe la voluntad, se puede trazar un camino hacia adelante. Espero que este relato, lleno de reflexiones, de altibajos, de aprendizajes y de honestidad, sirva como compañía y guía para quienes se sienten perdidos o estancados. Recuerden, en primer lugar, ser sinceros consigo mismos. Admitir las ganas de cambiar, aceptar que hay algo que mejorar o que transformar, y no autocensurarse por miedo a la crítica o al fracaso. Después, buscar el conocimiento y las relaciones que alimenten nuestra visión, que nos inspiren a soñar en grande y a encontrar nuevas posibilidades. Y, finalmente, comprometerse a la acción con valentía y constancia, sabiendo que los verdaderos cambios se construyen paso a paso, día a día, a veces con incertidumbre, pero siempre con determinación. Si algún día sienten que flaquean, recuerden que es parte del proceso. Ninguna transformación importante se hace sin esfuerzo ni sin caídas. Lo crucial es levantarse cuantas veces sea necesario, con una sonrisa en el rostro y la lección aprendida en el corazón. Cuando aparezca la duda, pregúntense qué es más poderoso, el amor que sienten por su visión de futuro o el miedo a no ser suficientes. Y si necesitan una imagen mental, piensen en ese yo del pasado que soñaba con algo diferente y díganle, sigo avanzando por ti, porque creo en lo que merecemos, porque quiero darle un sentido profundo a nuestra vida. Recuerden también que estas decisiones no son estáticas, no es una lista que se marca y se olvida. De hecho, es probable que a lo largo de la vida tengamos que revisitar cada decisión, fortalecerla, adaptarla, pulirla.
Es un ciclo continuo en el que, cada vez que nos atrevemos a crecer, aparece un nuevo desafío que pone a prueba nuestra determinación. Y está bien que sea así, porque así mantenemos vivo el espíritu de exploración y aprendizaje constante. Cuando nos estancamos, se debe a que dejamos de retarnos, de preguntarnos qué más podemos mejorar o cómo podemos servir mejor. El estancamiento, en el fondo, es un síntoma de conformismo, y el éxito, en cambio, es un reflejo de la expansión de nuestras capacidades y talentos. He dedicado este tiempo a contar mi experiencia, confiando en que las palabras tienen el poder de conmover y de abrir nuevas perspectivas en la mente de quien las escucha. Ojalá que cada parte de mi historia aporte una pieza al rompecabezas de su propia transformación. Les animo a que hagan una pausa, respiren profundamente y se pregunten qué decisiones tienen que tomar ustedes, en este momento, para avanzar hacia la vida que desean. Si ya tienen la respuesta, den el paso, por pequeño que sea, pero háganlo hoy, no mañana ni el próximo año. El impulso inicial es vital para romper con la inercia y empezar a generar movimiento. No olviden que, en este camino, el apoyo y la comunidad son fundamentales. Si sienten que necesitan rodearse de nuevas personas, búsquenlas. Hay foros, grupos, cursos, eventos, amistades potenciales que comparten su visión y que estarán encantados de intercambiar experiencias. No se encierren en la soledad ni en la idea de que deben solucionarlo todo por sí mismos. La interconexión es un regalo que nos ofrece la sociedad, y cuando aprendemos a utilizarla con propósitos nobles, se transforma en un recurso invaluable de crecimiento. Asimismo, trabajen cada día en su mentalidad. La mente es poderosa, puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Dedíquenle tiempo a la introspección, al silencio, a la lectura, a la meditación o a cualquier práctica que les ayude a cultivar pensamientos constructivos y optimistas, pero realistas. Eviten llenarse de noticias negativas, de conversaciones tóxicas o de personas que insisten en ver la vida desde una perspectiva de carencia. Esa energía pesa y puede frenar su avance. Mantener la mente enfocada en sus metas y en las posibilidades que el mundo les ofrece es uno de los retos más grandes, pero también uno de los más recompensantes. Si en algún momento dudan de su propio valor, recuerden las veces que superaron dificultades pasadas, los obstáculos que ya han vencido y los logros que han obtenido. Nadie llega a la adultez sin una historia de superación detrás. Cada triunfo, por pequeño que haya sido, les demuestra su capacidad para enfrentar la adversidad. No menosprecien su propia historia. Abrácenla, celébrenla y tómenla como el cimiento para construir su siguiente fase de crecimiento. Conforme continúen avanzando, descubrirán que las recompensas más grandes no son siempre materiales. Encontrarán una paz interior que emana de saber que están viviendo conforme a sus valores y que están siendo auténticos. Sentirán la gratitud de levantarse cada mañana con un propósito claro, con ganas de dar lo mejor y con la voluntad de aprender de cada error. También experimentarán la satisfacción de aportar algo valioso a la vida de los demás, ya sea a través de su trabajo, de su arte, de su servicio o de su simple presencia. Porque cuando uno está alineado con su misión personal, esa energía positiva se contagia, y sin quererlo, nos convertimos en un faro para quienes todavía dudan si es posible cambiar. Finalmente, quiero reiterar las 3 decisiones clave que me sacaron del estancamiento y me llevaron al éxito personal, según mi propia definición. La primera decisión fue reconocer y aceptar mi verdadero deseo de cambio. Tuve que salir de la negación, abrazar mi insatisfacción como una señal de que necesitaba algo distinto, y validarme a mí mismo en ese anhelo. Dejé de minimizar mis sentimientos y le di el lugar que merecían. La segunda decisión fue formarme y rodearme de personas que encarnaban lo que yo anhelaba. Entendí que, para crecer, necesitaba nutrirme de conocimientos, de ejemplos y de ambientes que me inspiraran. Me abrí a las nuevas experiencias de aprendizaje, y al mismo tiempo, me alejé de la energía que me frenaba. La tercera decisión fue comprometerme a la acción constante, sin retroceder ante el miedo. Comprendí que la clave no estaba en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. Establecí metas, me hice responsable de mis resultados y perseveré ante los fracasos. Cada caída fue una oportunidad de aprendizaje y cada logro un impulso para seguir. Estas 3 decisiones, lejos de ser un proceso acabado, son una brújula que me sigue guiando. A lo largo de los años, he tenido que revalidarlas, recalibrarlas y, en ocasiones, reforzarlas. Pero siguen siendo el corazón de mi filosofía de vida. Me abrieron las puertas a un mundo de posibilidades que antes me parecían inalcanzables.
En este instante, quisiera que quien haya llegado hasta aquí se detenga y haga un ejercicio de imaginación. Proyéctense dentro de 6 meses, 1 año o incluso 5 años, habiendo tomado con firmeza sus propias decisiones transformadoras. Imaginen cómo sería su rutina, sus relaciones, su entorno laboral o sus proyectos. Visualicen cómo se sentirían al saber que, poco a poco, están moldeando esa realidad que antes parecía distante. Sientan la satisfacción de haber vencido la inercia y la emoción de haber demostrado su capacidad de cambio. Esa visión no es una fantasía inalcanzable, es la dirección a la que los llevarán sus decisiones, su constancia y su determinación de no rendirse. Termino esta larga reflexión con un mensaje de esperanza y de invitación al coraje. Cada uno de nosotros puede escribir un guión distinto para su vida. No importa la edad, las circunstancias externas o las veces que hayamos fallado. Siempre existe la oportunidad de despertar, de salir del estancamiento y de diseñar un nuevo comienzo. El camino no estará exento de dificultades, pero es precisamente esa mezcla de desafíos y triunfos la que hace que la vida valga la pena. Conviértanse en protagonistas activos de su historia, y no en espectadores pasivos de lo que sucede a su alrededor. Tomen las riendas, confíen en sus capacidades y verán cómo, con el tiempo, la vida empieza a reflejar el cambio que han decidido encarnar. Gracias por haber escuchado todo este relato. Espero sinceramente que esta experiencia compartida sirva de puente para su propio crecimiento, y que cada vez más personas encuentren la fuerza interna necesaria para transformar sus vidas desde dentro hacia afuera. El estancamiento no es el fin, solo es un estado transitorio que nos señala que ha llegado el momento de evolucionar. Y el éxito, con su renovada definición, puede ser el destino que cada uno se trace, siempre y cuando se tomen las decisiones que abran la puerta al movimiento, a la formación y al compromiso constante. Adelante, pues, y que este sea tan solo el comienzo de una historia llena de aprendizaje, plenitud y realización personal.